Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Muy buenos días. Bueno, ya se explicó bastante bien el asunto relacionado con el COVID-19. No es para entrar en histeria ni caer en tampoco en retos tontos. Es el momento de acatar las indicaciones del sector salud por una sola razón. Es para evitar un mayor número de contagios. Estamos en el momento adecuado, así lo dijo el doctor Hugo López Gatell en la conferencia de prensa. Hoy, bueno, desde anoche estaban las redes sociales con las medidas preventivas. Creo que ha tenido bastante aceptación desde antes de ayer, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Tijuana, Baja California, hizo la recomendación a toda la sociedad: si no tienes que hacer en la calle, quédate en casa. Ayer se habló ya con más corrección, con datos duros como son los científicos, los técnicos de la medicina. Pues hay que quedarse en casa, no es necesario. Si no es necesario salir a la calle, bueno, por supuesto que en el sector productivo, en la informalidad laboral, y esos son los casos preocupantes de las personas que no pueden quedarse en su casa. Es que no es lo mismo decir que hacer. Las personas que no tienen otra forma de ganarse la vida salen de su casa, van a tener que salir. El llamado es, me parece, lo correcto, pero tomando en consideración si no es algo estrictamente necesario, pues evitarlo. Es ahí donde entra en juego lo que nos han heredado desde décadas completas en nuestro país: la desigualdad social. Hoy más que nunca tan visible. Tampoco se trata de crear un caos, de crear histeria, de crear miedo. Eso lo hace la derecha golpeadora, la derecha irresponsable, los líderes políticos como Calderón, como Gustavo de Hoyos Walter, como tanta gente como Denis Dresser, gente que no es responsable ni siquiera de lo que dice o de lo que habla, porque no toman en cuenta la situación del país. Y en ese sentido tenemos que ser cooperativos en cuanto a las medidas. Si es posible quedarme en casa, me voy a quedar en casa. No para crear miedo, no para crearle pánico, porque a eso se presta la histeria. Y eso es muy bien aprovechado por la derecha. Basta de asuntos políticos y vamos a lo práctico. Lo práctico es detener en esta fase la propagación de casos de COVID-19. Es el sector salud, son los especialistas, son los técnicos, porque ya empezaron. ¿Y por qué el presidente no está? Porque estamos en la fase 2, la fase preventiva. Cualquier anuncio importante estará ahí el presidente de la República. Siempre ha dado la cara. Andrés Manuel es una persona que ande haciendo otras cosas, como lo tratan de hacer ver, que tiene COVID o tiene el coronavirus, el gobernador de Hidalgo, pues también otros lo tienen. Es que estuvo en la mañanera que Andrés Manuel ya fue provocado. Ya mandaron a una persona ahí con un celular a entrevistar al presidente, que dijo: no voy a caer en provocaciones, ya sé lo correcto. No a cualquier persona que le pregunte le va a responder. El presidente tiene un espacio de comunicación constante con la sociedad mexicana. Y estaremos atentos a cualquier anuncio que haga nuestro presidente Andrés Manuel. Por lo pronto, vamos a lo que fue seguramente ya la vio, pero los datos son interesantes y las recomendaciones pues no están de más, y tenemos que ser coherentes, sí, en lo que hablamos con lo que hacemos. Esto es vital que usted lo conozca. Si no lo escuchó, si no lo vio, hay que tomar en cuenta las medidas que sugiere el sector salud y todo el equipo de especialistas que atienden esta emergencia sanitaria. Vamos a ver al doctor Hugo López Gatell y la explicación de su conferencia de prensa. En Vamos a que ver. logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva. Tendremos un beneficio para todas y todos, y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo, y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos
y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quiero mostrarles la gráfica de los datos actuales del comportamiento epidémico de esta enfermedad COVID-19. Lo que podemos ver en la gráfica, y me voy a permitir ponerme de pie como hago en otras ocasiones, se compara con la situación que han vivido otros países y situación que no queremos vivir, ni el gobierno ni la sociedad. Nadie quiere vivir esa situación, porque esa situación, llegado el punto, es incontenible. Es incontenible. Aquí se ve, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, las curvas epidémicas, los casos acumulados, la cantidad de enfermos que se han reportado en 5 países: España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y las hemos comparado insistentemente con la situación de oportunidad que vive México. Las curvas de esos países están en estos colores y hemos destacado el punto en el tiempo que marca el momento de oportunidad, el último momento de oportunidad. Y es este punto en donde la curva pasa de ser un momento de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado. Ese punto está marcado por esta línea punteada. El 23 de marzo, México se encontraba exactamente en ese punto. Hoy lo hemos rebasado. Hoy lo hemos rebasado. Y como se muestra en la siguiente gráfica, estamos ya en un periodo de aumento acelerado, exponencial, en el número diario de casos. Día con día vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios. Hasta hoy no hemos rebasado los 1,000 casos registrados. Aunque el crecimiento es muy acelerado, todavía tenemos la oportunidad de frenar, mas no de eliminar, pero sí de frenar la transmisión de este virus. Reitero, para que quede muy claro, no es posible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, evitar la epidemia. No es posible. La vamos a tener en la fase 2, que ya estamos viviendo, y en la fase 3, que se avecina, y es la fase más difícil. Y esta fase difícil entraña, conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes que de otra manera serían evitables. Regreso al mensaje enfático. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de 1 mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas
para poder atender a los casos. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa, la responsabilidad de todas y todos en el gobierno, en el sector privado, en el sector social. Todas y todos, al mismo tiempo. Para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente, debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado. El gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades, reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad. El abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua, la energía, producción y comercialización de energía, el servicio de limpia, actividades realmente indispensables. Nadie debe confundirse sobrevalorando la importancia de su actividad o sintiendo que se desprecia lo que hace. Lo importante es quedarnos en casa. Lo importante es reducir los contagios. Por ello también es particularmente necesario que el sector privado y el sector social se sumen con mayor fuerza, claridad y determinación a este esfuerzo. Para lograrlo, es necesario reforzar el mensaje a la nación de manera inmediata, clara y contundente. Y este mensaje estará acompañado próximamente de las indicaciones precisas de lo que corresponde a cada quien y de los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si nos puede compartir ahora la información técnica sobre el estado que guarda esta epidemia en el mundo y en México. Gracias. Con su permiso, señor secretario, señor subsecretario. Como pueden ver ustedes en las láminas que acostumbramos todos los días en esta conferencia actualizar, la pandemia a nivel mundial continúa su evolución. El 75% de los casos, 3/4 partes de ellos, se han presentado en los últimos 14 días, lo que marca la evolución y la mantención de la transmisión en los diferentes países, sumando ya una totalidad de más de 571,000 casos. La tasa de letalidad mundial, global, se encuentra estable en relación a los últimos días, 4.6%, que es lo que ha venido prácticamente sucediendo. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestro panorama nacional en función de la distribución de los casos confirmados en el país. Es importante igual comentarles que… Lo hemos explicado que con base en distintos ejercicios técnicos, científicos de modelación matemática, algunos los hemos hecho nosotros como gobierno, varios otros los han hecho entidades académicas, y lo muy interesante y reconfortante es que estas estimaciones son coincidentes. Esto no es tranquilizador en el sentido de que nos pinta un panorama importante de atender, y por eso reiteramos en este momento, no podemos perder la última oportunidad que tenemos. Y para no perderla, la única manera para no perderla es quedarnos en casa. Todo mundo se tiene que quedar en casa a menos que cumpla una actividad crítica para el sustento de la vida pública. No, por importante que le parezca su actividad, solamente aquellas que son críticas para la vida pública, para el sustento del país. Respecto a la cantidad de casos, se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho en otros países, por ejemplo la canciller alemana Angela Merkel. Tenemos que distinguir claramente la diferencia entre infección y enfermedad. Infección, lo más probable es que la enorme mayoría de los países de todo el mundo terminen infectados, pero eso no quiere decir enfermedad. Eso debe quedar muy claro. Infección no quiere decir enfermedad. Entonces, la proporción de personas en todos los países que finalmente puede llegar a estar infectada es cercana al 70 u 80%. Pero en cifras aterrizadas. Esto quiere decir que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos vamos en algún momento a lo largo de esta epidemia, y esta epidemia puede ser larga, como lo hemos dicho, larga, podemos llegar a estar infectados.
Las cifras concretas sobre las personas que van a tener enfermedad, las personas que van a necesitar atención, las personas que al necesitar atención van a tener enfermedad leve, moderada o grave, y desafortunadamente las cantidad de personas que pueden morir depende mucho de las intervenciones que hagamos. Por lo tanto, es estéril estar hablando de cada uno de los distintos escenarios, que solo causaríamos confusión. Lo que se sabe es que la mayoría de las personas van a estar infectadas y que de los que estén infectados, 8 de cada 10 van a tener una enfermedad leve, más o menos 1 a 2 de cada 10 van a tener una enfermedad suficientemente importante para ser hospitalizados, y menos del 5 al 6% van a necesitar atención en medicina crítica. Por favor. Bueno, ahí tiene parte de lo que fue la conferencia de prensa y de lo que establece. 8 de cada 10 vamos a tenerlo en el país, o sea, irremediablemente, pero van a ser leves. Del 1 al 2 pues, va a ser con necesidad de estar internado en alguna clínica, atención médica. Del 5 al 6% van a necesitar hospitalización. Están claros los conceptos. Lo dejé hasta allá para que usted se dé una idea de lo que es realmente el coronavirus o el COVID-19. Así las cosas, no pánico, no histeria, no miedo, pero sí resguardar y cumplir estas medidas de salud. Porque fíjese que los medios, curiosamente, no hablan del tema. ¿Hasta dónde llega en este caso, el egoísmo? Quieren que les den billetes por transmitir lo que hace falta que ustedes conozcan y conozcan bien. Amigas, amigos, estamos en contacto. Claro que sí, nos vemos en la próxima, los espero más tarde y aquí le dejo como siempre 2 videos. Sí, en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos.